Hogar, dulce hogar. En este relato nada es dulce, y a continuación, el terror a tu mente va a entrar. Todo empezó cuando llegamos a esa casa. Éramos un matrimonio con un solo hijo. Habíamos ahorrado unos cuantos años para comprarnos una casa. Cuando mi esposo Rubén encontró esta casa en venta, en ese mismo rato se cerró la venta, pues estaba muy barata y mi esposo no quiso desaprovechar la oportunidad. Cuando nos fuimos a vivir ahí, había algunos muebles antiguos. También había fotos con personas muy extrañas con ropas antiguas. Estábamos muy felices al haber comprado nuestra propia casa. Esa misma noche nos dormimos cansados por andar limpiando y acomodando. Yo tuve algunas pesadillas. Estaba entre dormida y despierta. Solo recuerdo que estaba en mi cama acostada. Ya habíamos apagado todas las luces. Mi esposo estaba roncando. Estaba muy cansado, cuando al lado de mis pies se sentó una señora. Yo me quedé viéndola. No podía hablar ni moverme. Me quedé tiesa. ¿Quién sabe si era el miedo? Era una mujer de pelo largo, blanco, con muchas canas. Traía un vestido largo y su rostro no se podía ver porque estaba muy oscuro. En eso me dijo: «Cuida a tu hijo». Yo quise gritar, pero no me salía la voz. De repente ella desapareció. Entonces fue cuando le pegué un manotazo a mi esposo. En eso él se despierta muy asustado y me dijo que sí, ¿qué estaba pasando? Le expliqué que una señora se había sentado a un lado de mis pies, pero él me dijo: «De seguro fue un sueño y ya mejor duérmete, estoy muy cansado». Y en ese momento pensé que tal vez había sido solo un sueño. Todas las mañanas Rubén se iba al trabajo. Mi hijo y yo nos quedábamos solos casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo estaba conmigo. Si yo estaba en la recámara, él estaba ahí. Y si estaba en la cocina, también lo tenía pegado a mí. No se me despegaba para nada. Yo pensaba que por ser una casa nueva, él todavía no podía adaptarse. Pero un día, cuando estaba preparando la comida, él llegó llorando y le dije: «Mi niño, ¿por qué lloras?». Él me contestó: «Estoy enojado». Le dije: «¿Por qué estás enojado?». Él decía que porque su amigo Luis no quería darle su carrito. Y le dije: «¿Dónde está tu amigo?». «Ahí, mamá, está parado al lado tuyo». Empecé a sentir un escalofrío que me recorría por toda la espalda. En eso que volteo para ver a su amigo, pero lo único que vi fue rodar el carrito por un lado de mí. Agarré a mi hijo en los brazos y me fui inmediatamente de la cocina. Sentí mucho miedo, pero mi hijo andaba como si nada. Para él todo era normal. En ese momento agarré el teléfono y le hablé a mi mamá. Le platiqué lo que había pasado, pero ella me tranquilizó diciendo que tal vez el niño se sentía solo y que necesitaba amiguitos. Esa tarde lo llevé al parque de ahí cerca de la casa y jugó con otros niños. Pasaron varias semanas y yo pensé que mi hijo había olvidado aquel tema, pero fue que empecé a escucharlo hablar solo. Se reía y jugaba. Entonces se me hizo raro y fue que le pregunté: «Hijo, ¿con quién hablas?». Y él me dijo: «Con mi amigo, mamá». Yo me quedé helada mientras él seguía platicándome y me decía que este niño tenía un hoyo en la panza y vomitaba mucho. Dice que él se portó mal y que su mamá lo había castigado, dándole unas medicinas y que ahora andaba perdido. Yo pensé que seguía con lo de su amigo imaginario. Recuerdo un día, estaba preparando la comida y de pronto escuché risas en la recámara de él. Yo pensé que era mi hijo, así que fui hasta allá y mi sorpresa fue
que no había nadie. Me asomé debajo de la cama y nada. Estaba totalmente solo el cuarto. Entonces corrí afuera y vi que iba llegando mi esposo y mi hijo. Le conté que había escuchado al niño en el cuarto y me dijo que era imposible, que ellos ya tenían rato que se habían ido a la tienda. Me dijo que tal vez me lo había imaginado. Decidí llevar al niño con un doctor. Le mandaron a hacer varios estudios, pero todo salió muy bien. Mi hijo era un niño sano. El doctor me recomendó llevarlo a una guardería porque ahí estaría rodeado de otros niños. Y así lo hice porque tal vez lo tenía muy apegado a mí. Necesitaba soltarlo un poco y así se olvidaría de su amigo imaginario. Al paso de unas semanas, todo estaba muy bien, pero un día me llamó la directora para darme la queja de que mi hijo golpeaba a otros niños. Yo le dije que eso era imposible, pues mi hijo era un buen niño, y ella me contestó: venga para que usted vea con sus propios ojos las cámaras. Yo no lo podía creer. Era otro niño en el cuerpo de mi hijo. La directora, muy molesta, me dijo que si en mi casa había violencia familiar o que de dónde había aprendido tanta violencia. Le dije que nosotros éramos una familia muy tranquila y que jamás había golpes ni nada parecido. Me disculpé con la directora y prometí que pondría mucha atención en mi hijo. Esa noche hablé con mi esposo y él me contestó lo mismo de siempre, que yo estaba exagerando todo. Me dormí muy molesta y pensando en buscar una solución. En la mañana siguiente, le hablé a mi hijo para que viniera a desayunar, pero no me escuchaba, así que fui a buscarlo a su recámara. Estaba ahí parado en su recámara, viendo la pared. Traía puesto un camisón blanco y muy sucio. Se me hizo raro, pues nunca había visto esa ropa antes. Le dije: te estoy hablando para que vengas a desayunar. Pero él no se movía. Le toqué el hombro y en eso voltea y al ver su cara, no tenía rostro. En eso pegó un fuerte grito y él me avienta y sale corriendo de la recámara. Mi hijo, al escuchar el grito, salió corriendo del baño. Me ve tirada en el piso y me dice: ¿qué te pasó, mami? Me levanté de un brinco y corrí a abrazarlo. Le pregunté que si dónde había estado y él me contestó que estaba en el baño lavándose los dientes. Fue cuando le vi sus brazos y tenía unos aruñones, y también en su panza. Le dije: mi amor, ¿por qué te aruñaste? Y él me contestó: fue mi amigo, porque se enojó conmigo. Yo le pregunté que si por qué se había enojado. Porque quiere que yo te lastime. Dice que las mamás son malas y que tienen que morir. Yo le dije que no y que no le iba a hacer caso. Se enojó mucho. Me enfurecí. Le fui a reclamar a mi esposo y le dije que teníamos que hacer algo ya, porque no soportaba más esta situación. Me dijo: te voy a apoyar en lo que tú decidas. Una vecina me dio la dirección que se dedicaba a la santería. Fui a contactarle y le expliqué mi situación. Me dijo que iría a mi casa y que llevaría algunas cosas para ver qué es lo que estaba pasando y contra qué me estaba enfrentando. Al llegar a la casa, se quedó viendo a la pared donde estaba la cochera. Me dijo en voz baja: antes aquí estaba un árbol y veo que colgaron a una mujer. Entró a la casa y revisó las recámaras y nos fuimos a sentar en el comedor. Ella fue cuando me dijo: tu hijo tiene la razón. Aquí hay un niño y su alma está en pena porque no fue bautizado. Se quiere apoderar de tu hijo, pero no lo vamos a permitir. Van a hacer todo lo que yo diga. Nos sentamos alrededor de la mesa y dibujó unas figuras con letras en latín y puso muchas velas. Nos tomamos de las manos. Entonces la bruja Paola empezó a rezar y a invocar al espíritu que habitaba en esa casa.
Entonces vi cómo sus ojos se volvían blancos y la bruja Paola empezó a cambiar su voz. Decía que sí, ¿qué estaban haciendo en esta casa? A la vez, ella misma se contestaba que ya no era su casa, como si estuvieran dos personas en una sola. Luego empezaron a hablar muy rápido. No podíamos entender qué se decían. La mesa empezó a temblar y el foco se prendía y se apagaba. Se escuchaba un niño llorando, se quebraron las ventanas y todo empezó a temblar. Las sillas se empezaron a mover y los sartenes a tirarse por todos lados. En eso la bruja Paola se soltó de nuestras manos y empezó a flotar ahí delante de nosotros. Yo tenía mucho miedo. Mi esposo se levantó e intentó correr a la puerta para salirse, pero le cayó un librero en el pie. En eso Paola pegó un grito y diciendo «Lárguense de aquí, yo ya pagué con el alma de mi hijo y nunca podrán contra mi poder. El Señor de las tinieblas me lo prometió». De pronto soltó una risa escalofriante. Al callarse, todo quedó en calma. Paola cayó al suelo desmayada y al reanimarla mi esposo la sentó en el sofá y ya que se repuso, empezó a explicarme que hace muchos años en esta casa vivió una madre soltera que la acusaron de brujería y la colgaron ahí, en el árbol que vi, el que te dije cuando entré a la casa. Al niño nunca lo encontraron. Ella con el paso de los años se ha hecho muy poderosa. La casa y ella son una sola, y el alma de su hijo dejó de serlo. Ahora es un demonio que puede poseer personas, y por tu bien y el de tu familia, deben irse de aquí. Yo no pensaba pasar otra noche ahí, así que en ese momento empaqué todas nuestras pertenencias y nos largamos de esa maldita casa. La casa sigue ahí en venta. Ha pasado de comprador en comprador. No se ha sabido de alguien que quiera entrar ahí y enfrentarse a esa maldita bruja. Hasta aquí llegó la historia de hoy. Es muy importante que en este video dejes tu like y si en tu casa han sucedido algunas cosas parecidas como las que acabas de escuchar, deja un comentario. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.